su existencia no puede ser puesta en duda. Entonces llegará cualquier ateo o agnóstico y dice, pero yo sí la pongo en duda. Ojo, es que cuando nosotros hablamos de dogmas, estamos hablando de que el católico, por ser católico, si se dice ser católico, entonces se debe sujetar a los dogmas, no de manera irracional, porque tenemos muchísimas razones para sustentar y corroborar lo que son nuestros dogmas de fe. Pero una vez que nosotros nos adherimos a lo que es la fe católica, entonces nosotros podemos decir para el católico, como por ejemplo en este caso, paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Bueno, mis hermanos, hoy el tema es un tema muy fuerte, es un tema a veces complicado y es un tema que la verdad tanto a mi esposita como a mí nos apasiona. Yo cuando por ejemplo leía el libro de la Suma Demoníaca del Padre Fortea, hay una parte allí en el prólogo que a mí me gustaba mucho como lo dice él, porque él decía que digamos que hay deportes extremos, ¿cierto? Entonces hay personas que les gusta digamos el alpinismo y entonces suben hasta la cima de una montaña, pero también hay aquellos que por ejemplo les gusta el buceo, ¿ya? Y van hasta las profundidades para analizar y para verificar de qué se trata cada una de las cosas. Entonces, así como en los deportes extremos, también en la teología, en la doctrina y en la fe, hay temas que, por ejemplo, pueden subir hasta lo más glorioso del Señor, y hay otros temas donde se analiza también al enemigo, bajando entonces a las profundidades y dándose cuenta quién es el enemigo. Y como ya lo habíamos visto por allá en alguna otra de las charlas iniciales, hay una máxima de la guerra y es conoce a tu enemigo, ¿ya? Entonces, no es conocer al demonio por conocerlo y porque, uy, qué interesante conocer al demonio. No, lo conocemos para saber contra quién estamos peleando y contra de qué manera es que vamos a pelear contra nuestro enemigo del alma. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, vamos a empezar con esta charla que se llama Los ángeles y el enemigo del hombre, el diablo, ¿ya? Los ángeles y el demonio. Y como les venía diciendo mis hermanos, no hay tema como el del diablo para suscitar un revuelo impresionante y más en una sociedad como esta tan secularizada, ¿ya? Entonces hay opiniones por todos lados, el que cree, el que no cree, el que cree a medias, el que lo interpreta a su manera, pero nosotros como católicos debemos entender muy bien este tema para no dejarnos confundir por las diversas interpretaciones que hay de puertas para afuera. Entonces, nuestra Santa Madre Iglesia Católica no cesa y nunca ha cesado de reafirmar las enseñanzas de nuestra fe. Así, por ejemplo, lo hizo claramente y en repetidas ocasiones el Papa Pablo VI, que nunca se cayó ante las reacciones y presiones de la prensa, y en un famoso 15 de noviembre del año 1972, el Papa Pablo VI afirmó de la siguiente manera, abro cita, el mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente. Cierro allí la cita. Con esto tenemos para darnos cuenta, mis hermanos, lo importante de este tema y que esto es un dogma de fe. La existencia del demonio y el infierno es un dogma de fe. Así pues,
partiendo de la enseñanza de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, a lo que también se le suma la experiencia de grandes exorcistas de la Iglesia, debemos entonces reafirmar hoy que el demonio existe y es un ser concreto, personal y que actúa en la vida del hombre. Para comprender entonces, mis hermanos, el origen, su naturaleza y la forma en la que actúa el demonio, pues debemos empezar por reconocer primero el mundo de los ángeles. Como siempre hemos dicho, primero lo primero. Hay que empezar por conocer el origen, los conceptos, para que luego podamos entender bien las cosas y no empezar por el final. Entonces empecemos, mis hermanos, por el tema de los ángeles. Hoy en día es muy común escuchar hablar de los ángeles. Lo lamentable es que esto se haga de una manera completamente incorrecta, porque se les atribuye un culto que es incorrecto, un culto que se sale de la ortodoxia de la fe católica. Y es que la nueva era se ha convertido en la mayor promotora de esta desviación. Y es que, ¿qué dice la nueva era? ¿Cuál es el nombre de tu ángel? Ponle nombre. Acoge la visita de tu ángel. Déjale la puerta abierta a tu ángel. Y empiezan a hacer un montón de prácticas y que los 7 arcángeles, partamos de ahí, mis hermanos. La enseñanza de la iglesia y la enseñanza bíblica solamente nos ha dado 3 nombres de 3 arcángeles: San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Punto. Pare de contar. No conocemos el nombre de ningunos otros ángeles del Señor. Conocemos ángeles caídos, nombres de ángeles del demonio que han sido revelados durante exorcismos. Pero en este caso no dejan de ser, por ejemplo, revelaciones privadas. Entonces, mis hermanos, ojo con ese tema de la nueva era y que el ángel este, que el ángel otro y que no voy a mencionar esos nombres precisamente por prudencia, porque muchos de estos ángeles que mencionan en la nueva era y que los hacen pasar como si fueran ángeles de Dios, no son ángeles de Dios, sino que son demonios. Y por el nombre se invocan. Así que hay que tener también mucha prudencia con los nombres que nosotros mencionamos. Si usted, mi querido hermano, mi querida hermana, va por la calle y alguien lo llama por su nombre, usted voltea. Entonces imagine usted empezando a llamar demonios simplemente como por práctica o por diversión, o porque, ay, eso no tiene nada de malo, ay, eso no pasa nada malo, ¿cierto? Es como el pecado. Usted cuando peca, usted no ve ningún cambio físico, pero su alma se mancha. Entonces el hecho de que usted no lo vea, no vea el pecado de manera evidente, no quiere decir que no haya consecuencias en su alma. De la misma manera, el hecho de que usted empiece entonces a nombrar demonios, no quiere decir que porque no esté viendo algo evidente en ese preciso momento, no quiere decir que no genere consecuencias espirituales más adelante. Entonces, empecemos por ahí, mis hermanos, mucho cuidado con los temas de nueva era, porque una mentira disfrazada con verdades es la más peligrosa. Y así actúa el demonio. El demonio no te va a llegar de una vez con las espuelas así abiertas delante, ¿no? El demonio se te va a presentar con cosas aparentemente buenas y bonitas. Y ahí la gran importancia de formarnos y conocer nuestra fe, para que no nos la arrebaten y para que no nos la confundan. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, la doctrina católica, ¿qué nos enseña respecto a los ángeles? Primero, que son de naturaleza espiritual, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. Esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 330. ¿Listo? También, segundo, son criaturas personales. Criaturas personales. Esto nos lo enseñaba el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis, que lo podemos corroborar en el Désinger, numeral 3891. Y tercero, que los ángeles son seres inmortales. Y esto lo vemos en las Sagradas Escrituras, Lucas capítulo 20, versículo 36. Lucas 20, 36. ¿Listo? Entonces los ángeles son de naturaleza espiritual, son criaturas personales y son seres inmortales. ¿Listo, mis hermanos? Muy bien. Entonces, como vemos, los ángeles superan
en perfección a todas las criaturas visibles. Los ángeles superan en perfección a todas las criaturas visibles. Son mensajeros y son servidores de Dios, como nos lo dice a nosotros la Sagrada Escrituras en Job 38:7, donde los ángeles son llamados hijos de Dios. Entonces ellos son mensajeros y servidores de Dios desde la creación y son llamados también hijos de Dios. Y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Los ángeles, por ejemplo, cierran el paraíso terrenal. Esto lo vemos en Génesis 3:24. Protegen a Lot. Lo vemos en Génesis 19. Salvan a Agar y a su hijo. Lo vemos en Génesis 21:17. Detienen la mano de Abraham. Lo vemos en Génesis 22:11. La ley es comunicada a través de su ministerio. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 7:53. Conducen al pueblo de Dios. Lo vemos en Éxodo 23, del 20 al 23. Anuncian nacimientos. Lo vemos, anuncian nacimientos. Por ejemplo, el ángel cuando se le aparece a la Virgen María, Lucas 1:28, ¿ya? Anuncia el nacimiento del Mesías. Entonces, anuncian también el nacimiento de Juan el Bautista. Lo vemos en las vocaciones, asisten a los profetas y por no citar más que algunos ejemplos, podemos ver, por ejemplo, en el Catecismo 3:22, cómo nos citan también entonces la experiencia de los ángeles. Entonces, tenemos un tema sobre los ángeles enorme, grandísimo, sin necesidad de salirnos de nuestra sana doctrina católica, ¿ya? Entonces, mis hermanos, es importante aclarar que la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Es una verdad de fe, ¿ya? El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Y esto lo vemos, mis hermanos, en el Catecismo 3:28. Es decir, su existencia no puede ser puesta en duda. Repito, es un dogma, por tanto, su existencia no puede ser puesta en duda. Entonces llegará cualquier ateo agnóstico y dice, pero yo sí la pongo en duda. Ojo, es que cuando nosotros hablamos de dogmas, estamos hablando de que el católico, por ser católico, si se dice ser católico, entonces se debe sujetar a los dogmas, no de manera irracional, porque tenemos muchísimas razones para sustentar y corroborar lo que son nuestros dogmas de fe. Pero una vez que nosotros nos adherimos a lo que es la fe católica, entonces nosotros podemos decir para el católico, como por ejemplo en este caso, el tema de los ángeles, que su existencia no puede ser puesta en duda. ¿Por quién? ¿Por el ateo? Obviamente no, por el católico. ¿Listo, mis hermanos? Como lo dice, por ejemplo, el Salmo 103:20. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes, apenas oyen la voz de su palabra. Entonces, vemos que el tema de los ángeles está ampliamente tomado de las Sagradas Escrituras, de la tradición y del magisterio, nuestro trípode católico. ¿Listo? Ahora, hay un ángel que muchas veces nosotros descuidamos porque no conocemos muy bien. ¿Y cuál es? Estamos hablando de el Santo Ángel de la Guarda. El Santo Ángel de la Guarda. Y ojo, acostumbrémonos a ponerle por delante Santo Ángel de la Guarda. ¿Por qué? Porque es que así como tenemos un santo ángel de la guarda, un santo ángel custodio que el Señor nos ha regalado, pues también el enemigo nos tiene a nosotros, no uno, sino posiblemente varios demonios a estar custodiándonos a nosotros para que nos tienten y para que nos hagan caer. ¿Listo? Ay, ¿cómo así? ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. Y de hecho yo ya lo contaba como anécdota en una charla anterior,
donde hablábamos, por ejemplo, de lo que le pasaba al santo cura de Ars, de que él que tenía visión de espíritus, el Señor le permitía poder ver de manera clara ángeles y demonios, y él veía cómo habían personas entrando a burdeles y a antros, y él veía que, por ejemplo, había un demonio por cada 10 o 20 personas, y a él se le hacía esto muy extraño, pero veía, por ejemplo, a un santo sacerdote, fraile, ascético por completo, y lo veía con hordas completas de demonios a su alrededor. Y él decía, pero ¿esto por qué es? Y el Señor le explicaba al santo cura de Ars que entre más trata una persona de vivir su fe y alcanzar la santidad, pues el demonio va a necesitar de más demonios para poderlo tentar y para tratar de hacerlo caer. Pero hay personas que están en una vida de pecado y tan arraigados ya en el mal que el demonio no necesita estarles poniendo cuidado para que pequen por sí mismos. Los enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. Entonces no solamente es el demonio. Entonces el mundo y la carne se encargan obviamente el más difícil, el más complicado, que es nosotros mismos, la carne. Nosotros mismos nos encargamos de caer por nuestra propia voluntad. Entonces muchas veces el demonio ni siquiera necesita poner demonios. Pero cuando nosotros estamos tratando de vivir una vida de fe coherente, de la mano del Señor, pues hombre, el demonio no nos va a tener a nosotros un demonio por cada 20 o cada 30. Vamos a estar es aquí, muchachos, llenos. Entonces tenemos que aprender a combatir contra ese mal. Pero tenemos un santo ángel de la guarda. Listo. Y este santo ángel de la guarda va a ser mucho más poderoso que una legión completa de demonios. El problema es que nosotros lo descuidamos. Y muchas veces ni siquiera le pedimos intercesión a nuestro santo ángel de la guarda que nos ha acompañado desde que nosotros comenzamos a existir. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, el santo ángel de la guarda. Desde el siglo segundo, ya el gran sabio Orígenes decía, abro cita, los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe y proteja. Cierro cita. Se basa, mis hermanos, esta creencia en la frase del Salmo 90, que dice, a sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos. Y en aquella otra frase también tan famosa que dijo nuestro mismo Señor Jesucristo, en donde en Mateo 18:10, que dijo, cuidad de no escandalizar a ninguno de estos pequeños, porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial. Entonces vemos, mis hermanos, cómo las mismas escrituras, el mismo Jesucristo ya nos ha explicado y ya nos ha dicho sobre la existencia de nuestro santo ángel de la guarda, como por ejemplo, también a Judith en la Biblia, al ser recibida como libertadora de Betulia, decía, el ángel del Señor me acompañó en el viaje de ida, en mi estadía allá y en mi viaje de venida. Y es que la creencia en la compañía y protección del Santo Ángel de la Guarda ha sido una enseñanza que ha estado profundamente arraigada en el pueblo cristiano, como nos lo recuerda el entonces cardenal Ratzinger y luego nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI. Abro cita, como decía entonces el Papa. Junto a los ángeles misteriosamente caídos, que recibieron un misterioso papel de tentadores, resplandece la visión luminosa de un pueblo espiritual unido a los hombres por la caridad. En él arraiga la confianza en esa nueva prueba de solicitud de Dios por los hombres, cual es el ángel de la guarda, que ha sido asignado a cada uno y al que se dirige una de las oraciones más queridas y difundidas por toda la cristiandad. Se trata de una persona benéfica que la conciencia del pueblo de Dios ha acogido siempre como una muestra de la providencia, del interés del Padre por sus hijos. Cierra la cita del Papa Benedicto XVI, que en paz descanse. Una belleza, una maravilla, como nos enseñaba el Papa sobre el Santo Ángel de la Guarda. Entonces, aparte, mis hermanos, de los muchos testimonios de la Sagrada Escritura y del Magisterio,
tenemos también innumerables testimonios de los santos, quienes experimentaron de manera especial la presencia del santo ángel de la guarda en sus vidas. Por ejemplo, San Bernardo, en el año 1010, hizo un sermón muy célebre acerca del ángel de la guarda, comentando tres frases. Uno, decía: respetemos su presencia portándonos como es debido. Dos, decía: agradezcámosle sus favores, que son muchos más de los que podemos imaginar. Y tercero, decía: confiemos en su ayuda, que es muy poderosa, porque es superior en poder a los demonios que nos atacan y a nuestras pasiones que nos traicionan. Esas eran frases de San Bernardo. Y también San Juan Bosco, mi santo de día de nacimiento. Decía San Juan Bosco: el día de la fiesta del Santo Ángel de la Guarda, un 2 de octubre, recomendó ¿quién? El santo a sus muchachos que en los momentos de peligro invocaran a su ángel custodio. Y en esa misma semana, dos jóvenes obreros estaban en un andamio altísimo, alcanzando materiales, y de pronto se partió la tabla y se vinieron abajo. Uno de ellos dos recordó el consejo de San Juan Bosco y dijo ahí mismo: ángel de mi guarda. En el momento en el que se empezó a caer, de una, invocó a su santo ángel de la guarda y dijo: ángel de mi guarda. Los dos cayeron al partirse de la tabla. Y cuando fueron a recogerlos, uno de los dos falleció. Y cuando levantaron al segundo, al que había invocado al santo ángel de la guarda, recobró el sentido y subió corriendo la escalera del andamio como si nada le hubiera pasado, y luego dijo: cuando vi que me venía abajo, invoqué a mi ángel de la guarda y sentí como si me pusieran por debajo una sábana y me bajaran suavecito. Y después ya no recuerdo más. Impresionante. ¿Qué es una revelación privada? Sí, pero también fue un milagro evidente, porque las personas que están allí vieron cómo se cayeron los dos, y este segundo no tenía nada, no le pasó nada. Es impresionante también entonces la intercesión que tuvo allí el santo ángel de la guarda de este joven por invocarlo, ¿ya? Entonces, como les digo, mis hermanos, muchas veces dejamos al santo ángel de la guarda relegado, nunca nos acordamos de él, o cuando mucho, de vez en cuando, los que, por ejemplo, en las noches hacemos la oración del santo ángel de la guarda. Entonces, antes de que continuemos con la siguiente parte, ¿qué les parece, mis hermanos? Si en este momento cada uno de nosotros pensamos en nuestro santo ángel de la guarda y le pedimos intercesión, diciendo como hemos aprendido todos desde niños: santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, terminado el tema así de los ángeles, vamos a ver cómo fue la caída de los ángeles. ¿Listo? La escritura, mis hermanos, en cuanto a la caída de los ángeles, nos narra narra que una parte de los ángeles creados por Dios se rebelaron contra él y prefirieron a sí mismos. Entonces la escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esto lo vemos en 2 de Pedro 2:4, ¿ya? Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. ¿Qué les decía el demonio a Adán y Eva? Seréis como dioses. Lo vemos en Génesis 3:5. Entonces, el diablo es pecador desde el principio. Lo dice Primera de Juan 3:8. Dice que es el padre de la mentira. Lo vemos en Juan 8:44. Y esto lo podemos ver reflejado también en nuestro magisterio, en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 392. Entonces, el Señor
le permitió, perdón, el Señor le permitió a la venerable Sor María de Jesús de Agreda conocer en qué consistió esta rebelión. Ojo, repito, hay algunas cosas que son revelaciones privadas, que para qué nos sirven, nos sirven para de pronto afianzar nuestra fe, pero ahí sí ya no es que sean dogmas de fe, o sea, son de carácter opinable. Eso quiere decir que podemos creerlo o podemos no creerlo. Pero entonces en este caso, como les digo, a la Santa Sor María de Jesús de Agreda, entonces el Señor le permitió conocer en qué consistió esta rebelión y este primer pecado de los ángeles. Entonces, no deja de ser sorprendente meditar estos párrafos escritos por una humilde monja del siglo XVII, que jamás cursó estudios de teología. Entonces, en resumen, lo que el Señor le revela es lo siguiente. Dios, infinitamente justo, determinó manifestar a los ángeles inmediatamente después de su creación el fin por el cual los había creado. Para ello les dio 3 mandatos. El primer mandato, que le adorasen y reverenciasen como a su creador y sumo Señor. Segundo mandato, Dios manifestó a sus ángeles que iba a crear al género humano y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haría hombre. A este Dios hombre le habían de reconocer por cabeza, adorándole y reverenciándole. Y el tercer mandato era de que habrían de tener por superiora a una mujer en cuyas entrañas tomaría carne el unigénito del Padre. Ante estos decretos de la divina voluntad, aquel ángel creado bueno por Dios se rebeló afirmando que no estaba dispuesto a servir ni obedecer y cayó del cielo arrastrando consigo a la tercera parte de los ángeles con él. También es muy bueno leer esto, obviamente, repito, de manera muy novelesca, si se quiere, el libro del padre Fortea llamado El Mundo Angélico, Historia del Mundo Angélico. Es excelente, pero vuelvo y digo, no es un dogma de fe y estamos en libertad de creer o no creer, pero se ilustra de una manera muy puntual cómo es muy probable que pueda haber sido esta rebelión y esta caída de los ángeles. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, de esta manera, la iglesia enseña que el diablo primero fue un ángel bueno, creado por Dios, pero él se hizo a sí mismo malo y junto con él cayeron muchos más ángeles. Entonces, se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron. Y hubo ya en el cielo lugar para ellos. Apocalipsis 12, del 7 al 8. Esta batalla es narrada. Y ojo, sabemos muy bien que esa batalla no fue con espadas reales, porque por ejemplo la espada de San Miguel, con la espada de la palabra, ¿ya? ¿Qué significa el nombre, por ejemplo, de Miguel? Nadie como Dios. Y esto fue lo que San Miguel dijo en el momento de la expulsión y de la caída del demonio. ¿Quién como Dios? ¿Ya? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, al decir esas palabras, San Miguel siendo, por ejemplo, un arcángel y el demonio, que en ese momento era Luzbel, que tenía obviamente un poder muchísimo más alto que él, que era un serafín, tuvo obviamente Miguel muchísima más fe por su humildad y por amor al Señor que el mismo demonio que cayó por su soberbia. ¿Listo? Entonces, el demonio. ¿Qué es el demonio, mis hermanos? La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser, en este ángel caído llamado Satán o diablo, en Juan 8:44 y Apocalipsis 12:9, vemos que la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. Entonces dice, el ángel, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esto lo podemos corroborar como dogma en el Concilio de Letrán del año 1215, ¿ya? Esto está en el Décinger, numeral 800, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 391.
Entonces hay que reafirmar con la fe de la iglesia que el demonio no es el mal en general, ni un personaje simbólico, sino que se trata de un ser real y personal. ¿Ya? Abro cita. Digan lo que digan algunos teólogos superficiales, el diablo es, para la fe cristiana, una presencia misteriosa pero real, no meramente simbólica, sino personal. Y es una realidad poderosa, una maléfica libertad sobrehumana, opuesta a la de Dios. Cierro la cita. Esto lo afirmaba el Papa Benedicto XVI cuando era el cardenal Ratzinger. Y esto lo dijo en entrevista concedida a Vittorio Messori cuando le interrogaba sobre este tema. Entonces, mis hermanos, en esta misma línea afirmaba tajantemente el Papa Pablo VI que el mal existe en el mundo y es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. ¿Listo? Entonces, sin embargo, aunque el demonio sea un ser superior al hombre y a los demás ángeles por su naturaleza, aunque sea un ser poderoso e influyente en la vida del hombre, no podemos olvidar que es ante todo una criatura de Dios y por tanto limitada. Por tanto, limitada. Así lo afirma el catecismo. Abro cita del catecismo numeral 395. El poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Cierro allí la cita. Mis hermanos, es clarísimo, es clarísimo. El demonio no puede impedir la edificación del reino de Dios. Es así de sencillo, ¿ya? Pero lo hace cuando nosotros se lo permitimos. Él puede impedir la edificación del reino de Dios en cada uno de nosotros si se lo permitimos. Entonces está en nosotros y en nuestro proceso de conversión y de santificación para poder aprender a vivir nuestra fe de una manera coherente de cara a Dios y con ganas de santidad. ¿Estamos claros hasta ahí, mis hermanos? Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces ahora, mis hermanos, de la influencia del demonio. ¿Sobre quién? Sobre el hombre. Entonces, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y vigilantes, porque vuestro enemigo, el diablo, anda girando como león rugiente alrededor de vosotros, en busca de presa que devorar. Mis hermanos, el demonio está ahí y está atento a cada uno de nuestros movimientos y conoce todo nuestro pasado. Entonces, hay varias advertencias como esta que acabo de leer de Primera de Pedro 5:8 en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y esto es precisamente porque el demonio, como ser real y personal, no es ajeno a la realidad del hombre, sino que actúa en ella de manera ordinaria y de manera extraordinaria. Entonces vamos a partir de ahí. ¿Cómo es la influencia del demonio en el hombre? De dos maneras. ¿Cómo es la influencia? Ordinaria y una influencia extraordinaria. Repito. Hay dos tipos de influencia del demonio sobre el hombre. Influencia ordinaria y la influencia extraordinaria. Entonces, ¿cuál es la influencia ordinaria? La influencia ordinaria, mis hermanos, es la tentación. Y de esta podemos sufrir todos los días. Dice la Sagrada Escritura en Primera de Juan 1:8. Aquel que diga que ya no peca es un mentiroso. Y aparte de eso, la mentira es pecado. Entonces, la tentación es la influencia ordinaria. ¿Qué es la tentación? Aunque ya lo vimos en una charla específica, vamos a resumirlo. La tentación es la incitación al pecado. No es el pecado en sí mismo, ojo, es la incitación al pecado. Y es precisamente allá donde el demonio quiere conducir a las almas para que se pierdan. Las tentaciones demoníacas se caracterizan porque llegan de repente,
son repentinas y son muy intensas. Y se van como llegan, o sea, repentinamente. Es decir, son fugaces. ¿Listo? Como general competente que asedia un fortín. Estudia el demonio los puntos flacos del hombre a quien quiere derrotar y lo tienta por su parte más débil. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros sabemos bien que tenemos algunos puntos débiles en nuestra forma de vivir, puntos en los que el demonio conoce también que nos ataca es precisamente por allí. Algunos en la soberbia, algunos por el bolsillo, como decía el Papa Francisco cuando vino a Colombia, el demonio entra por el bolsillo. Algunos en los temas de la pureza, algunos en los temas de la ira. Entonces el demonio sabe y conoce muy bien a cada una de las personas porque conoce su pasado. Y al conocer su pasado, entonces lo ataca por donde sabe que puede caer mucho más fácil. Y el demonio no tienta con cosas malas. El demonio de hecho tienta con lo bueno, como tentó precisamente a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Tiene hambre? Coma, convierta esa piedra en pan, usted tiene el poder. ¿Comer es malo? No, pero en ese momento el Señor estaba en un proceso muy diferente. Estaba haciendo un ayuno. Entonces, claro, el demonio quiso tentar incluso al mismo Dios. Entonces, ¿cuál es la influencia ordinaria del demonio? La tentación. Entonces, el demonio es el enemigo número uno. Es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y sigue actuando. Es el que insidia sofisticadamente el equilibrio moral del hombre. El pérfido encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía y de la concupiscencia para introducir en nosotros la desviación. Entonces, allí es donde más atentos tenemos que estar, mis hermanos, en el tema de la tentación. Porque como les decía, la tentación por sí misma no es pecado. Pero el demonio es, como decía mi gran amigo San Agustín, y que luego vino a repetir, por ejemplo, el Santo Padre Pío de Pietrelcina. El demonio es como un perro amarrado. Si usted no se le acerca, no lo muerde, pero va a estar ladrando. Va a estar ladrando. Así que, mis hermanos, si el demonio está ladrando, dele la espalda. Oídos sordos y ojos cerrados. Así de sencillo. Entonces, influencia ordinaria del demonio, la tentación. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, vámonos, mis hermanos, con el tema de la influencia extraordinaria. Influencia extraordinaria. ¿Qué quiere decir influencia extraordinaria? En comparación con la influencia ordinaria, quiere decir que en lo ordinario, ¿qué es lo ordinario? Lo malo, no, quiere decir que es lo cotidiano. Entonces, la influencia extraordinaria quiere decir que se sale de lo común, se sale de lo ordinario, se sale incluso de lo natural. ¿Listo? Entonces, esta es la influencia que la gente más en la que la gente más ve al demonio, porque la gente hoy en día ve al demonio en todo, algunas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el tema del demonio hay un gran problema de exageración, ya que se suele actuar o por defecto, porque algunos dicen que no existen, o por exceso, que todo es causado por el diablo, todo es el demonio. Entonces, este último nos lleva a un pandemonismo. ¿Qué significa pandemonismo? Que todo es el demonio, todo es el diablo. O también un demonocentrismo. ¿Y qué es el demonocentrismo? Es cuando se pone al demonio en el centro. Y aunque nosotros digamos creer en Dios y que amamos a Dios, terminamos dándole más importancia al poder y más poder al demonio que al mismo Dios, porque creemos que entonces que como el demonio está en todas partes y está haciendo de todo, entonces le damos más importancia y más poder a él nosotros mismos. Y eso se llama demonocentrismo. Entonces, mis hermanos, al maligno se le debe conocer, sí,
pero en su justa medida. ¿Conforme a qué? Al depósito de la fe. ¿Y cuál es el depósito de la fe? Recordemos, mis hermanos, nuestro trípode de fe: Biblia, tradición y magisterio. Entonces, si nosotros empezamos a creer en el demonio, pero como nos lo enseñan los protestantes, el pentecostalismo de tercera ola, por ejemplo, o como lo enseña la nueva era, pues entonces ya vamos a entrar mal. Vamos a entrar mal porque entonces vamos a ver un mal etéreo y vamos a empezar a ver el mal simplemente como lo que me haga sentir a mí mal. Entonces, si yo me siento mal, entonces es porque es del diablo, ¿ya? Entonces, recordemos, hermanos, que la fuente del mal son tres: mundo, demonio y carne. Entonces, no todo es el diablo, no todo es el demonio, ¿ya? Sabemos que muchas veces somos nosotros mismos, nuestra propia voluntad, con la que nosotros mismos nos afectamos. Pero como somos soberbios, entonces le queremos echar la culpa de nuestras propias decisiones a otros. Entonces, ¿cuántos pecados no habremos nosotros cometido y decimos que eso fue tentación del diablo y le echamos la culpa incluso al mismo diablo por cosas que decidimos nosotros mismos? ¿Ya? El diablo es malo, es pervertidor, obvio, pero ¿cuánto no se reirá él de nosotros en la cara cuando nosotros creemos que es él el que nos está tentando, cuando ni necesidad tiene, cuando nosotros ya somos esclavos del pecado y somos nosotros mismos? Y él mismo pensará, pues, ni necesidad tengo de ponerle ninguna tentación, hacer ningún esfuerzo, él se tienta y cae por sí mismo. Entonces, ojo, mis hermanos, con el demonocentrismo o con el pandemonismo. Hay que conocer al demonio en su justa medida. ¿Listo, mis hermanos? Muy bien. Entonces, esta influencia extraordinaria del demonio se basa en varias cosas. Y ojo que no son progresivas. No son progresivas. Son la infestación, la obsesión, la vejación y la posesión. Lo que pasa es que sí hay unas que pueden ser más fuertes que otras. Por ejemplo, cuando se habla de posesión, la gente dice, uy, esa es la última, la máxima. Entonces la gente cree que de pronto empieza de manera progresiva hasta que llega al final. Podría el demonio hacerlo de manera progresiva, pero tranquilamente alguien puede quedar poseído de insofacto sin haber pasado por ningún otro tipo de proceso, ¿ya? Simplemente que son los tipos de influencia extraordinaria que el demonio utiliza. Entonces, la primera, la infestación. ¿Cuál es la infestación? Para la teología, la infestación es la acción extraordinaria del demonio sobre un lugar, objeto o animal. Cuando la gente habla, por ejemplo, que de una casa embrujada, ay, que hay fantasmas, no sé qué. Si es real que hay una acción del demonio allí, una acción extraordinaria del demonio, entonces quiere decir que ese lugar lo que tiene es una infestación, ninguna casa embrujada, se llama infestación. ¿Listo? Ay, que tal cuadro se movió, ¿ya? Entonces, claro, el demonio puede actuar sobre también los objetos, pero entonces esa acción extraordinaria del demonio sobre un objeto, sobre un lugar o sobre un animal tiene un nombre específico y se llama infestación. ¿Listo? Cuando es real, porque también muchas veces o fue el viento o un temblor y se movió algo, o es psicológico, hay muchas razones y la iglesia siempre nos invita primero a descartar las razones naturales. Si descartando las razones naturales vemos que continúa este tipo de hechos, este tipo de acción, este tipo de cosas, ahí sí podemos empezar a pensar de que puede haber una acción extraordinaria. Partamos de ese nombre, extraordinario, no es común, es lo menos probable, ¿ya? Es lo que menos ocurre. ¿Pasa? Sí, pasa. ¿Pasa mucho? No, no pasa mucho. Se cree que pasa mucho porque las personas tienen un demonocentrismo y que piensan que todo es del diablo. Se cayó un cuadro que está colgado en la casa. ¡Ay, eso es el diablo que lo movió y que lo tumbó! No, puede haber habido tranquilamente un temblor suave o el clavo estaba mal colocado. Pueden haber habido muchas razones naturales por las que se tumbó el cuadro. No necesariamente tiene que haber sido el diablo. ¿Listo? Otra.
La obsesión. ¿Qué es la obsesión? La obsesión, mis hermanos, es una tentación, ojo, tentación, que llega a tal grado en una persona que podríamos decir que la atrapa, ¿ya? Por completo. Entonces, quien la sufre, a pesar de que va contra su voluntad, experimenta dolores fuertes, también dolor corporal, ¿cierto? Pues me refiero a dolores fuertes como si tuviese un sufrimiento por la pérdida de un ser querido, pero no ha pasado eso, entonces se siente como ese dolor y no sabe y no se lo explica de dónde sale, ¿ya? Pero también puede infligir ese tipo de dolores de manera física, corporal. Pensamientos obsesivos, arrebatos de odio, de ira, desesperación, ideas suicidas, etcétera. Entonces, ojo, porque el tema de la obsesión es el que la gente más puede llegar a confundir. ¿Por qué? Porque mucho de esto es psicológico. Mucho de lo que puede llegar a confundirse con una obsesión demoníaca puede ser psicológico. Entonces, es muy bueno tratar con un psicólogo católico que conozca el tema. Yo sé que no es fácil conseguirlo. De hecho, en Instagram hay un grupo que se llama Red de Psicólogos Católicos. También se puede consultar por allí, ¿ya? Entonces, es muy bueno, mis hermanos, poder tener un psicólogo católico al que acudir y poder descartar que sea algo psicológico, este tipo de cosas. Y ahí sí, cuando se puede descartar una acción psicológica, emocional, que no esté de pronto ligado a un tema de depresión, de ansiedad, todo este tipo de cosas, ahí sí vamos mirando entonces la parte espiritual y podemos llegar a concluir que puede haber un tema de obsesión. Y entonces ahí vamos a empezar entonces un proceso con un sacerdote que realmente esté delegado por la diócesis, porque no es cualquier sacerdote y eso ya lo vamos a ver enseguida más adelante. ¿Listo? Entonces, eh, teníamos, por ejemplo, también infestación, obsesión y la vejación. Vejación, la tercera, vejación. ¿Cuál es la vejación? Esta, mis hermanos, sí es muy evidente. Esto es un ataque directo del demonio a la salud de la persona o a su bienestar, en un sentido muy amplio. Para entender de una manera muy clara la vejación, podemos leernos el libro de Job, que está en la Biblia. ¿Ya? Estos, por ejemplo, las personas que amanecen con aruñetazos en el cuerpo, con quemaduras en los brazos, en las piernas, este tipo de cosas que son ya evidentes, no se ha porreado con nada y amaneció quemado, aruñado, golpeado, con morados. Ojo, que también hay cuestiones en la sangre que pueden causar este tipo de moretones y todo eso. Entonces, nuevamente, ¿qué sugiere la iglesia? Descartarlo naturalmente, descartar primero las razones naturales. Entonces, ir al médico, a ver qué puede estar pasando, ¿ya? Y hay médicos católicos que entienden de que puede haber temas espirituales. Entonces, él va a ayudar, por ejemplo, primero a descartar los temas naturales para ayudarle a la persona a entender si puede haber también una cuestión allí espiritual, pero primero descartando lo natural. ¿Listo? Entonces, hay muchos santos a los que les ha llegado a pasar este tipo de cosas. Decían, ay, es que tal santo estaba poseído. No, no estaba poseído. Era simplemente una influencia extraordinaria del demonio que se llama vejación. Entonces, hay que aprender entonces a diferenciar este tipo de acciones del demonio. ¿Listo? Bien. Y finalmente está el tema de la posesión. ¿Ya? La posesión. En la posesión, mis hermanos, es la acción más fuerte y contundente que puede ejercer el demonio sobre una persona. Lo que hace al diablo, o sea, lo que hace el demonio, ¿qué es? Es dominar el cuerpo de la persona, dominando también indirectamente su espíritu. Ojo, no puede controlar por completo el espíritu de la persona, sino que lo que hace es anular sus facultades superiores. ¿Y cuáles son sus facultades superiores?
la voluntad, la inteligencia y la conciencia. ¿Listo? Entonces, de esta forma, quien está poseído por el demonio se encuentra de repente utilizado por él como si fuera un mero instrumento, como si fuera un títere. ¿Listo? Aunque es bueno recordar que el demonio no puede tocar el alma de la persona. ¿Listo? Entonces tenemos que tener esto muy en claro, mis hermanos. De hecho, hay santos que sí estuvieron poseídos. Entonces, no se puede decir que una persona porque haya estado poseída, entonces quiere decir que esa persona era un pecador, era muy malo. No, a veces el Señor puede haber permitido este tipo de acción del demonio para manifestar su gloria. Por ejemplo, está en un proceso de beatificación el caso de Anneliese Michel, que se hizo súper famoso pues, por una película de terror que es el verdadero exorcismo de Emily Rose. El verdadero nombre de la niña se llamaba era Anneliese Michel y ella está en proceso de beatificación porque estando poseída tuvo una revelación privada de nuestra Madre del Cielo, de la Santísima Virgen María, quien le dijo que ella era una muy buena católica y le dijo, hija mía, podemos terminar con este dolor ya. Y en ese sentido era, por ejemplo, ya morir, ¿cierto? Pasar de una vez ya al cielo. Pero también puedes, y le ofreció simplemente poder ofrecer ese sufrimiento que estaba teniendo y de esa conversación no tuvo idea en ese momento el demonio, obviamente, pero que podía ofrecer ese sufrimiento por la conversión de muchas almas y por muchas almas que están en el purgatorio para que pudiesen salir de pronto antes. ¿Y qué pasó? Que así ella lo aceptó ofrecer ese sufrimiento que estaba teniendo a causa de esta posesión para esto, para el bien de muchas almas. Y en este momento ella está en proceso de beatificación. Entonces es una historia también muy, muy hermosa. ¿Ya? Entonces, bueno, mis hermanos, a ver, ya vamos a continuar. Debido a la poca formación en demonología que tenía la iglesia en Latinoamérica, muchos sacerdotes con buenas intenciones se pentecostalizaron y no ejercieron el ministerio de manera ortodoxa, sino que empezaron a ejercer el ministerio exorcístico de una manera más pentecostal y no como lo enseñaba la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces de ahí empezaron a surgir los términos tan conocidos como los procesos de liberación, ¿ya? En la Iglesia Católica no se le llama proceso de liberación, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay términos más adecuados y apropiados para todo este tipo de cosas. Y hay cosas incluso que están prohibidas para los laicos. Y hay laicos dentro de la Iglesia Católica ejerciendo cosas que no les competen. ¿Listo? Entonces, la Asociación Internacional de Exorcistas, fundada por el padre Gabriel Amort, en este momento es la encargada de formar a los sacerdotes en este ministerio exorcístico. El problema es que no es una obligación para el sacerdote exorcista pertenecer a la Asociación Internacional de Exorcistas. Entonces hay muchos que no pertenecen a la asociación y tienen una mala formación y una mala praxis. ¿Listo? Entonces, en este sentido, mis hermanos, hay unos muy buenos sacerdotes que se han querido estar formando con la Asociación Internacional de Exorcistas y la tienen súper clara. Entre ellos, uno de mis grandes amigos sacerdotes, que es Fray Claudio, que de hecho tengo varias entrevistas con él aquí en el canal y que les recomiendo inmensamente porque se aprende demasiado. ¿Listo? Entonces, dentro de la iglesia, mis hermanos, hay tres líneas, incluso dentro de la iglesia, que hay escepticismo puro, es decir, hay incluso sacerdotes que niegan la existencia del infierno y del demonio y dicen que es que el infierno es acá en la tierra y que el demonio simplemente es el mal en general. Entonces, de ahí llega un sacerdote, empieza a explicar eso en una homilía, confunde a toda una feligresía y salen un montón de católicos a creer equivocadamente. ¿Por qué? Porque como el católico normalmente no está acostumbrado a leer su propio catecismo de la Iglesia Católica, entonces no conoce su fe y no se da cuenta que eso que le está explicando el sacerdote es algo contrario a lo que la Iglesia de manera oficial y dogmática enseña. Entonces, partamos, mis hermanos, de que como católicos es necesario formarnos
y leer el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Listo? Entonces, en la Iglesia hay 3 líneas. Una de escepticismo puro, ¿ya? Gente dentro de la misma Iglesia y en el clero que ni siquiera creen. Segunda línea, una línea pentecostalizada. ¿Qué quiere decir? Que por la mala formación que han tenido, entonces empiezan a tener prácticas más pentecostales y protestantes. Entonces la gente, los católicos, empiezan a confundir y entonces ven como que el protestantismo tiene prácticas muy similares a las católicas. Y es al contrario, es que hay católicos que están empezando a tener prácticas de protestantes, prácticas de iglesias pentecostales y que son prácticas equivocadas y fuera de la ortodoxia de la Iglesia Católica. Y una tercera línea, que es la línea ortodoxa, ¿ya? ¿Con base en qué? En el depósito de la fe. Entonces, hay una frase muy buena de mi gran amigo Fray Claudio, que él dice que estadísticamente, de cada 10 casos comprobados, 3 son de laicos imprudentes, que se meten a hacer cosas que no saben manejar. Entonces, se requiere una exusía. Vamos a empezar a anotar términos, mis hermanos. Exusía. ¿Qué es la exusía? Es la autoridad que nuestro Señor Jesucristo le confirió a los apóstoles y que los apóstoles y ellos a los obispos le han delegado a los presbíteros, a algunos sacerdotes, o sea, es decir, una licencia. Entonces el presbítero, el sacerdote, no tiene la misma exusía dada por nuestro Señor Jesucristo. Esto la tienen solamente los obispos que han recibido esa imposición de mano de los apóstoles en esta línea sucesoria, ¿ya? En esto que nosotros como católicos llamamos la sucesión apostólica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que el obispo le da al sacerdote? Le da una licencia para que tenga esa autoridad, esa exusía. ¿Listo? Entonces es una delegación de esa autoridad para darle órdenes al maligno. Esa autoridad no la tiene el laico. Punto aparte, muchachos. Esa autoridad, esa exusía no la tiene el laico. ¿Ya? Sin esa autoridad, la lucha es desigual. Entonces, como esa autoridad, incluso hay muchos sacerdotes que no la tienen. A ver, anécdota, como para que entendamos. Antes del Concilio Vaticano II, cuando se nombraba un sacerdote, se le delegaba de una vez con esta licencia. El problema es que empezó a haber muchos abusos de esto. Entonces, a partir del Concilio Vaticano II, se restringió esa licencia y por eso los obispos solamente nombran, por ejemplo, un exorcista en la diócesis. Entonces, no es que todos los sacerdotes puedan hacer exorcismos, no. Solamente el sacerdote delegado por el obispo, el sacerdote exorcista de la diócesis. Y el sacerdote exorcista a veces se apoya con otros sacerdotes para identificar casos, pero no para hacer exorcismos. Identifican casos y pueden orar por las personas, pero no pueden hacer el exorcismo. Entonces hay que también empezar a identificar eso, porque hay sacerdotes que son apoyo para el exorcista, pero no son el exorcista. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama esa autoridad que el Señor le dio a los obispos, los apóstoles? Exusía. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es lo que puede hacer un laico? El laico lo que puede hacer es deprecar. ¿Listo? Otro término, deprecar. ¿Qué significa deprecar? De, que es debajo, por debajo, y praxis, que es orar. Entonces, lo que significa deprecar es orar para que baje el auxilio divino. Nosotros imploramos el auxilio divino, la ayuda divina, la intercesión de los santos o la ayuda directa del Señor. ¿Listo? O la intercesión, por ejemplo, de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Pero esto lo hacemos deprecando. Nosotros no damos órdenes al demonio. Nosotros no le damos órdenes al demonio. ¿Listo? Entonces, la exusía es la autoridad. ¿Y esa autoridad cómo se ejerce? Se ejerce con lo contrario a deprecar, que se llama imprecar.
Entonces, el laico, deprecar. El exorcista, imprecar. Imprecar. Que significa acción o combate. Y precar, praxis, como dijimos, orar. Entonces, esa oración de combate, esa oración exorcística, es la de imprecar. Y eso la lleva a cabo el sacerdote que tiene esa autoridad por delegación que le ha dado la exusía del obispo. Espero que de pronto me hayan entendido todo el tralenguas que acabo de decir en este momento, pero es importante, mis hermanos, que podamos comprender esto. ¿Listo? Entonces, el exorcista hace lo diferente de deprecar, que es imprecar, cuando le puede dar órdenes al demonio. De lo contrario, el combate y la lucha es desigual. El demonio va a poder más, va a tener más poder, si nosotros vamos a tratar de darle órdenes sin tener esa exusía, sin tener esa autoridad. Pero nosotros sí podemos, con nuestra fe, con nuestro amor al Señor, deprecar, implorar la asistencia del Señor. Deprecar implorando la intercesión de los santos, de San Miguel Arcángel, del Padre Pío de Pietrelcina, santo que, por ejemplo, tenía una exorcía impresionante, tenía una autoridad sobre el demonio impresionante. Entonces nosotros no tenemos esa exorcía, nosotros no tenemos esa autoridad, pero podemos deprecar, pedirle a un santo que sí tenía semejante exusía, autoridad sobre el demonio, para que interceda por nosotros ante el Señor. Entonces, así es que funciona. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, Dios es libérrimo. ¿Por qué digo esto? Porque alguno dirá, pero es que yo he visto pentecostales o sacerdotes o laicos que en un grupo de oración cogen y empiezan a darle órdenes al demonio y la persona se revuelca y grita en el piso y parece como si se estuviera saliendo el demonio de él. Mucho podrá ser teatro y mucho podrá ser verdad. Entonces, entonces Willy se está contradiciendo ahí porque entonces dice que esa exorcía solo la puede tener el obispo y el exorcista y entonces hay laicos que sí lo hacen. No, repito, Dios es libérrimo. ¿Qué significa que Dios es libérrimo? Que Dios actúa con total libertad. ¿Por qué? Pues por la ley de la caridad y la misericordia, mis hermanos. Así que por eso hay casos de real necesidad en las que a veces en un grupo de oración o sacerdotes sin licencia de exorcista hacen este tipo de oraciones imprecativas, es decir, de órdenes, y Dios puede actuar, pero eso no quita lo ilícito, no le quita lo ilícito. Ejemplo, un sacerdote que, por ejemplo, le hayan quitado su licencia y no pueda estar ejerciendo como sacerdote. De igual manera, es un sacerdote y él puede estar dando por ahí misas en una casa, en una mesita. Cuando consagra y ahí está el cuerpo de Cristo. Sí, está el cuerpo de Cristo, pero es una misa ilícita, no permitida, pero de que consagra. Y está el cuerpo de Cristo. Entonces, de la misma manera, el laico que se pone a dar órdenes, Dios podría actuar allí y podría haber un momento de liberación, por así decirlo, pero es ilícito. ¿Por qué es ilícito? Porque el magisterio lo prohíbe. Hay una carta a los obispos del lugar dada por nuestro antiguo Papa Benedicto XVI, cuando era el cardenal Joseph Ratzinger, en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, carta a los obispos del lugar, 1985, instrucción magisterial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se prohíbe el exorcismo de León XIII a los laicos y oraciones imprecativas, solo delegadas a los exorcistas. Entonces, ojo, mis hermanos, que algún laico que salga a decir, pero es que yo siento el llamado del Señor a darle órdenes aquí al demonio, prohibido. Lo hace y es ilícito. Ilícito. ¿Que Dios puede actuar? Sí, pero nosotros como laicos y el sacerdote sin licencia solo estamos autorizados a deprecar. Solamente están autorizados a hacer oraciones imprecativas y exorcísticas los obispos, todos,
todos tienen la autoridad exusiada por nuestro Señor a los apóstoles, y los sacerdotes delegados como exorcistas por cada uno de los obispos. Listo, mis hermanos, espero que haya quedado claro ahí hasta esa parte. Bien, entonces, a este campo, mis hermanos, de cuestiones extraordinarias del demonio, se le llama disturbios espirituales extraordinarios. Disturbios espirituales extraordinarios. Es decir, que de 1000 personas que creen estar afectados, uno es real. De cada 1000, uno es real. Porque, repito, mucho se puede explicar por razones naturales. Mucho, muchísimo. Psicológicas, mentales, naturales, ¿ya? Entonces se necesita un muy buen discernimiento. Por eso, cuando yo he visto que en un grupo de oración van 100 personas y hay como 20 gritando en voces y como si todos estuvieran el diablo, hay que mirar a ver cómo va el proceso. ¿Qué proceso tiene la persona en realidad? ¿Ya? Porque es difícil poder determinar entonces simplemente que porque una persona en un grupo de oración esté gritando o que se revuelque en el piso, entonces ya tiene el diablo. No, hay que hacer un correcto discernimiento. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, como dice Fray Claudio, mi gran amigo, tiene una frase que también me encanta mucho y dice: es más fácil sacarle a alguien un demonio verdaderamente poseído que quitarle de la cabeza a alguien que ha sido etiquetado por un sacerdote irresponsable o un laico imprudente o un pentecostal. Me hago entender. Va una persona a un grupo de oración o a un culto pentecostal o de un sacerdote irresponsable, y llega esta persona a alguien que quizás psicológicamente pueda tratarse, y llega y le dicen irresponsablemente: esta persona está poseída, y es falso. Esa persona va a quedar con eso en la mente, va a quedar con esa idea en la cabeza, y es falso. Entonces, sacarle a esta persona esa idea de la cabeza es más difícil que sacarle verdaderamente el demonio a una persona que en realidad pueda estar padeciendo de una acción extraordinaria del enemigo. ¿Listo? Entonces, ante estas situaciones, hay que recordar, mis hermanos, antes que nada, que el poder del enemigo es limitado y que su influencia solamente llega hasta donde el poder de Dios se lo permite. Y que así como Jesús en el Evangelio curó a muchas personas oprimidas por el demonio, de igual manera lo sigue haciendo hoy a través de sus ministros. Hoy a través de sus ministros. Entonces, bien decía también un exorcista hace muchos años, que a veces el poder del demonio está más en el poder que le da la persona. A veces es un tema de fe contra fe. ¿Quién tiene más fe? ¿Usted como católico, como cristiano, en Dios y en el poder de Dios? ¿O aquel brujo en el poder del demonio que puede estar haciendo y cometiendo cosas graves? ¿Quién tiene más fe? ¿Ese brujo en el demonio o usted en el Señor? A ver, ¿y quién gana? A veces entonces termina ganando el brujo, ¿pero por qué? Porque tiene más fe él en el demonio y en sus cosas oscuras que el cristiano y el católico en Dios. Entonces también es un jalón de orejas y un llamado de atención para nosotros en empezar a tener fe en el Señor, pero fe de verdad, no fe del Dios bombero al que solamente llamamos para que nos apague los incendios. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, es a quien el demonio más miedo le tiene. ¡Ay, qué herejía está diciendo ese católico! Dirá algún hermano protestante, ¿cierto? ¡Qué herejía la que está diciendo ese católico! ¿Cómo así que la Virgen María le tiene más miedo al demonio que a Dios? Pues sí, porque es que el demonio es consciente y es más inteligente que nosotros. Entonces, el demonio sabe muy bien que un solo
chasquido de dedos del Señor, un solo pensamiento de Dios, y él deja de existir. Así de sencillo. El demonio lo sabe. Pero su gran ira, rabia y frustración es con la Virgen María, que siendo una criatura, tiene más poder que él por su humildad, por la gracia que ha hallado ante Dios, por su humildad, y que él perdió por su soberbia. Por eso le teme más a la Virgen María, porque ella con su humildad le va a aplastar la cabeza. Él ya sabe que está vencido, simplemente tiene los días contados. Entonces, lo que el demonio perdió por su orgullo, lo ganó la Virgen María con su humildad. Entonces, la humilde Virgen María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza como nos lo narra Génesis 3:15. ¿Listo? Entonces, María descubrirá siempre la malicia de la serpiente y va a manifestar sus trampas infernales, va a desvanecer sus planes diabólicos y va a defender hasta el final a sus servidores de aquellas garras mortíferas. Mis hermanos, Satanás no soporta ser vencido por una criatura. Y esto se los voy a mostrar, mis hermanos, con evidencias. Yo aquí en el canal tengo un video que hace algún tiempo reaccioné de otro gran amigo sacerdote, que es el padre Gerardo Piñeros. Entonces les voy a compartir aquí con pantalla este video que que el padre Gerardo Piñeros en algún momento realizó y que les voy a compartir aquí con lo que nosotros llamamos el poder de un Ave María. El poder de una Ave María. El poder que tiene hacer una Ave María con fe, cómo puede vencer al enemigo. Ojo, que esto pasó en la casa de una familia protestante a la que ya habían ido un montón de pastores a tratar de supuestamente curar a la muchacha que había allí. Entonces, mire cómo nos lo cuenta el padre Gerardo. Qué alegría para nosotros saber que estamos en la iglesia de Jesús, que tenemos los sacramentos, que tenemos un arsenal que, de verdad, repito, no tiene nadie. A mí una vez hace muchos años, recuerdo, me fui por allá en un barrio como por Manrique arriba, de una señora que tenía una niña muy mal, como con un espíritu. Entonces, pero no eran católicos. Yo en esa época disponía más tiempo porque trabajaba en las cárceles, entonces yo le dije, bueno, yo voy. Y fui, pero solamente como porque la señora viera de verdad el arsenal que tenemos en la iglesia, porque me contaba, es que mire, señor sacerdote, aquí han venido los pastores de la iglesia, han orado la comunidad por ella y nada, y la niña nada, ese espíritu es muy fuerte, y listo, yo voy. Porque para mí era como un reto, ¿no? Entonces para mí los retos como que me emocionan. Entonces, pero porque yo sabía que realmente la presencia de Jesús y la Virgen María hace lo que no puede hacer ningún humano por más que se crea la palabra y por más evangélico que sea. Bueno, yo fui, me acuerdo mucho, estábamos en la sala, la niña estaba ahí como medio... Y yo comencé a rezar una Ave María, solo una Ave María, pero con todo mi corazón, con fe, con amor. Aquí hay que tener en cuenta algo que está diciendo el padre y es muy cierto. Es que cualquiera, por más que se crea, sigue siendo un ser humano. En la batalla contra el demonio, tenemos que ser conscientes de que eso es una batalla desigual, ontológicamente desigual. Nosotros somos seres humanos y ellos son seres espirituales, son ángeles caídos, que cualquier ángel, solamente demonio, es más inteligente que todos los seres humanos. Entonces, de entrada, nosotros no podemos medirnos a creer que tenemos el poder de enfrentarnos al demonio. Por eso, cuando un sacerdote, con la autoridad dada por la iglesia, hace este tipo de cosas, adquiere un poder sobrenatural para poder enfrentarse a estas fuerzas del mal. Y más aún, como lo va a decir ya el padre Gerardo Piñeros, más aún cuando se llama también a ese momento a la presencia de la Santísima Virgen María. Entonces, escuchemos qué fue lo que pasó cuando el padre Gerardo Piñeros estuvo allí.
Ok, la niña cae al piso, se revuelca todo, comienza a sacar como una espumaraja blanco por la boca. La mamá así como toda, no, en expectativa de ver qué pasaba, qué hacía. La niña después de un momento, como que se desmayó, quedó así. Y ya se despertó, bien. Y la señora, ay, don padre, Dios le pague, muchas gracias. Yo pensé que la niña lo iba a matar. No, ¿pero por qué? Ay, porque ayer vino un pastor allá a nuestra iglesia y lo cogió de las orejas como una chucha y lo paseó por toda la casa, así. Y pues no, gracias a Dios no pasó nada. Ni hubo necesidad de tocarla, ni pelear, ni hacer UFC, no, nada, normal, ahí murió el caso. Con solo una Ave María. Para mí eso fue como un signo a través del cual Dios mostraba el poder de la Virgen María. Porque una Ave María con fe es hacerla presente a ella. Hermanos, que el poder de una Ave María con fe es hacerla presente a ella. Entonces, mis hermanos, ya vamos por aquí finalizando con nuestra charla del día de hoy, que ha sido sobre los ángeles y el enemigo del hombre, el diablo. Recordemos orar también la oración al Santo Ángel de la Guarda, no lo dejemos abandonado, que Él está todo el tiempo ahí con nosotros. Mi hermano, les voy a dejar entonces con una canción de mi proyecto musical Metanoia, que es precisamente sobre esto, sobre la oración de San Miguel Arcángel, y se llama Nadie como Dios, porque esas fueron las palabras en esa batalla espiritual que tuvo San Miguel Arcángel contra el demonio y sus ángeles caídos. Entonces, así como normalmente me despido yo de ustedes, mis hermanos, en cabeza de mi gran amigo San Agustín, hoy aquí conmigo durante esta transmisión, porque nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien. Hubo una batalla en el cielo, San Miguel Arcángel y su ejército enviaron el demonio al infierno, lucharon ferozmente hasta vencerlo.